Vamos a la enseñanza de hoy. Bienvenidos a esta transmisión de Facebook, de YouTube. Y vamos a continuar con la lección número 16, el video 52, creo. A ver, sí, veamos para estar seguros. Para estar seguro. Video 21 de YouTube. Efesios, video 21. Así es. Bien, pues. Vamos entonces a hablar, estamos hablando de las riquezas inescrutables de Cristo Jesús. Ha sido un estudio de mucha profundidad, que es evidente que siempre estos estudios y estas lecturas no las podemos agotar en una clase. La razón por qué nos extendemos, porque queremos ir sacando de alguna u otra forma desvelando y revelando todos los misterios que compromete la iglesia del Señor. Quedamos en la última vez, estábamos hablando de que el apóstol Pablo nos había dicho que él, siendo el más pequeño, de todos los santos, sin embargo tuvo acceso a la revelación del misterio. Nosotros muchas veces enseñamos, y no está mal, que la sencillez y la humildad de Pablo, al rebajarse a niveles de honrar a todos por sobre él, eso es un aspecto muy positivo de él, porque el apóstol Pablo era así, de verdad que era así. Ustedes recordarán cuando él dice: todo lo tengo por basura. Y lo que él tiene por basura es lo que para muchos responde a un currículum. Y él nunca usó esas herramientas bien habidas como un currículum de proyección ministerial. Él dice: todo esto es basura con tal de alcanzarlo a él. Por lo tanto, cuando él dice en Efesios 3 que él es el más pequeño de todos los santos, por un lado es cierto, pero lo que él trata de decir de una forma muy reveladora para nosotros es diciéndonos hoy: santos, dice, no penséis que yo soy más grande que vosotros. No, dice, no, yo soy más pequeño que vosotros. Y si una persona inferior a vosotros logró poder introducirse en el misterio, si el menor de todos, si el más pequeño de todos pudo profundizar y lograr desvelar y que le sea revelado el misterio que es la iglesia, vosotros también lo podéis lograr. Amados, esta palabra, la palabra del apóstol Pablo, el misterio oculto, dice que ha venido a ser revelado para estos días. Por eso que estamos profundizando en todo lo que tiene que ver con la iglesia, con el cuerpo, con la vida del espíritu. Y este capítulo o este libro habla de las dimensiones espirituales, habla de las dimensiones celestiales, habla de las regiones, habla de que estamos sentados. Por lo tanto, toda la enseñanza parte desde el cielo. El versículo 5 declara que el misterio le fue revelado a los apóstoles y a los profetas por el Espíritu. Y la palabra espíritu en este contexto está con minúscula, se refiere al espíritu humano, al espíritu que había en cada uno de ellos, a ese espíritu regenerado, a ese espíritu nuevo, en el cual habita el Espíritu Santo. Que les quede claro aquello. Nos habla del espíritu regenerado que había en los apóstoles, el mismo que está en usted. Usted es una nueva criatura porque tiene un espíritu que ha sido regenerado. Pero ese espíritu con minúscula que ha sido regenerado, más la mezcla con el espíritu con mayúscula, que es el Espíritu Santo, es
lo que hace una mezcla de la persona de Cristo y cada uno de nosotros que da lugar a lo que conocemos como el espíritu vivificante y que tiene que ver ya con lo que es la dimensión de la iglesia. Todo ese espíritu acá. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que los apóstoles y los profetas les fue revelado por el espíritu y ellos luego hablan en el espíritu, hay que comprender algo acá, que es la razón por qué muchas veces nos perdemos en lo que es la enseñanza o la búsqueda de perlas en este tesoro que es la palabra del Señor. Cuando le hablamos a las personas acerca de Cristo y de la iglesia, nunca debemos hablarle con la mente. Nunca debemos hablarle a la parte emotiva, a la voluntad. Hay que hacerlo desde el Espíritu. Y hablarle desde el Espíritu es de alguna u otra forma liberar la experiencia que hemos experimentado en Cristo en conjunto con la iglesia. Este es el principio que nos debe regir. Las emociones tocan las emociones. La mente toca la mente. La voluntad toca la voluntad. Del mismo modo, es el espíritu que hace contacto con el espíritu. Lo decía el salmista cuando relata y dice un abismo. Un abismo. ¿Qué es un abismo? Un abismo es algo profundo. Pero ese abismo, que es profundo por naturaleza, llama a otro abismo, que también es profundo, a la voz de sus cascadas. Hay un grito, hay un gemir, hay un llamado de ese espíritu con mayúscula a ese espíritu con minúscula. Es decir, el llamado ¿cuál es? Del abismo, esa profundidad que hay en el Espíritu Santo llamando al espíritu nuestro, ese espíritu regenerado. Y un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. Entonces la vinculación, la relación es espíritu con espíritu. No mente con mente, ni voluntad con voluntad. No. Esto es espíritu. Siempre es espíritu. Se lo dijo el Señor a la mujer samaritana. Ya no tienes que ir al pozo que está afuera, sino a la fuente que está en tu interior. En la búsqueda de la necesidad o saciar tu necesidad en lo externo, seguirás teniendo esa necesidad externa. No es que vayas a un lado, busques en otro lado, porque todas esas búsquedas, ¿qué van a satisfacer? O tu mente, o tu voluntad, o tus emociones. Pero la verdadera necesidad, ¿cuál es? Es que el Espíritu Santo sacie esa necesidad que está en nuestro interior. Y cuando eso lo experimentamos, luego liberamos aquel testimonio que es Cristo y la iglesia. Mira, Pablo dice en Hechos 17, 28, porque en Él vivimos, en Él nos movemos y de Él somos. Son 3 palabras si puedes escribirlas. Número 1, todo esto es en Él, en Cristo. En Cristo vivimos. En Cristo nos movemos. Y de Cristo somos. Vivo, me muevo y soy. Si vivo en Cristo, entonces usted no vive en los Estados Unidos. Yo no vivo en Chile. ¿Me explico? No vivimos en el planeta Tierra. Por favor, no tiene que estar tratando de interpretar esto, sea donde voy. Pastor, entonces, ¿dónde vivo? Aquí dice, ¿dónde vivimos? En Cristo. Si yo vivo en Cristo, entonces, ¿cuál es mi domicilio?
usted comprende que cuando hablamos del Espíritu, esto trasciende la mente, que trasciende la voluntad, que trasciende las emociones. Estos son principios de gobierno que deben gobernar nuestras vidas. No deben trastocar las emociones. Las emociones van y vienen, te tocan, no te tocan, sientes o no sientes. Pero los principios que nos gobiernan trascienden el diario vivir. Ya vamos a explicar eso. Pero tómelo allí como algo que anota allí entre paréntesis. Los principios del reino trascienden el diario vivir. Vivo en Cristo. ¿Dónde vive usted? ¿Cuál es su dirección? Usted vive en Cristo. Ese es su domicilio. Ahora, dice, nos movemos. ¿En quién? En Cristo. Nos movemos en Cristo. Ahí estaba leyendo a Cristian que iba en un bus. Que él crea lo que crea. Él dice, pastor, yo voy en un bus. Pero si tú tienes una visión mayor, tú no estás en un bus. Tú no te mueves en un carro. Tú no te mueves en un avión. Tú no te mueves en un auto. Tú no te mueves en un bus. Nos movemos en Cristo. Y somos de Cristo. Súmele ahora lo siguiente, que estamos sentados juntamente con Cristo. Usted cree que yo estoy sentado en esta silla, ese es un cuento suyo. Usted crea lo que usted quiera creer. Lo que yo creo es lo que dice el Señor. Que yo estoy sentado con Él, que yo vivo en Él, que yo me muevo en Él y que soy de Él. Entonces toda esta cosmovisión de lo que es el libro de Efesios, de lo que es estar posicionado en los lugares celestiales, finalmente, ¿sabe? Son principios que a nosotros nos gobiernan. Mira, estamos hablando del mismo apóstol y hoy día quizás usted puede ir sumando y en su mente espiritual hay cosas que ya van siendo procesadas, como por ejemplo, ¿cómo lo hizo para resistir la cárcel? ¿Cómo lo hizo para soportar torturas, azotes? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo para cantar en la cárcel? Si hay personas que con poco ya no quieren nada con la iglesia. Si hay personas que con muy poco ya no quieren congregarse más. Si hay personas que con muy poco ya siempre tienen excusas. Personas que con muy poco ya están delegando, ya se cansan, están bajo presión. ¿Cómo lo hace una persona de esta naturaleza? Por esto. Porque él sabe que lo que a él le gobierna son principios que trascienden el diario vivir. El gozo del Señor es mi fortaleza. Claro, tú lo puedes decir, lo puedes escribir allí. Lo mismo puedo hacer yo. Pero liberar esa palabra, que el gozo del Señor es mi fortaleza, cuando te quedan pocos días para que finalmente al apóstol Pablo lo maten, le corten su cabeza, es muy distinto. Concluyo este punto. Tu posición en Cristo es la que debe gobernarte siempre, o debe gobernarnos nuestras vidas. Nuestra posición trasciende mi situación. No importa cuál sea mi situación, lo que verdaderamente es importante y va a trascender es mi posición. Bendito sea su nombre. Finalmente, tu situación puede variar y puede cambiar, pero tu posición en Cristo Jesús, aquello no varía, aquello no es alterado por la situación. La posición en Cristo me dice que yo en Él vivo, en Él me muevo y en Él de Él soy. Eso tiene que ver con el Espíritu que está trabajando en nuestro interior. Qué grande y glorioso es Cristo. Bendito sea su nombre. Por favor, no se deje gobernar por las situaciones.
Las situaciones cambian, varía. Hoy día gozas, mañana lloras, hoy día cantas, mañana no cantas, hoy día estás enamorada, mañana estás odiando. Todo eso cambia y eso merece un trato, un trabajo por el Señor. Pero no dejes que aquello altere tu posición en Cristo. ¿Correcto? Él te posicionó. Eres un rey, eres un sacerdote. Fuiste escogida por Él. Él te escogió. No fue tu elección. Él te escogió antes de la fundación del mundo. Y no te escogió, no te llamó solamente para arrinconarte en una congregación. No te arrinconó solamente para que estés en la última banca de una iglesia sentada o sentado. Él no te llamó para que cantes, no te llamó para que toques una batería, ni toques un teclado, Todas esas cosas evidentemente son talentos que están al servicio de la iglesia. Él te llamó, ¿sabes para qué? Para que seas su expresión, su imagen, la luz del mundo en medio de las tinieblas. Se lo digo de otra forma, la luz del mundo en medio de las tinieblas significa que tú liberas sabiduría de Dios en medio de las confusiones, de la ignorancia que reina en este mundo. Y vamos a saber nosotros en Chile y en América Latina cómo hay tanta confusión, cómo hay tantas tinieblas, pero no vas a disipar las tinieblas cuando eres prisionera de una situación. Lo dije en la clase anterior, el apóstol Pablo nunca fue prisionero de una situación, ni de Roma ni de Nerón. Él era prisionero de Cristo. Las convicciones hablan en los momentos difíciles de nuestras vidas. Y en momentos como los que hemos vivido en el mundo, vamos a hablar de lo nuestro más bien. En los tiempos como hemos vivido en Chile, solamente usted debe saber, mirándose al espejo, siendo honesta con el Señor, ¿qué es lo que ha expresado? ¿Emoción? ¿Su voluntad? ¿O está expresando? ¿O ha expresado en medio de las confusiones en tu hogar, en tu familia, con tus hijas, con tus hijos, con tu pareja, con tus padres, con tus compañeros de trabajo? ¿Qué es lo que has expresado en tiempo de confusión? Ellos pueden estar confundidos, todas pueden estar confundidas, pero aquellos que son gobernados desde una posición de autoridad disipan las tinieblas, porque tú sabes quién eres en Cristo Jesús. En Él vives, en Él te mueves y de Él tú eres. Denle un aplauso al Señor, por favor. Gloria, gloria, gloria a su nombre. El misterio de Cristo es imprescindible para cada uno de nosotros recibir la revelación de lo que es Cristo y lo que es su iglesia. El misterio fue revelado. Efesios 3:4 dice que Pablo habla del misterio de Cristo. En Colosenses 2:2 habla del misterio de Dios que es Cristo. Y en Efesios 3:4 habla el misterio de Cristo que es la iglesia. Algo de esto también hablé la vez anterior. Habla del misterio de Cristo, del misterio de Cristo, del misterio de Dios que es Cristo y del misterio de Cristo que es la iglesia. Dios para muchos era un Dios lejano. El Dios dice que a Dios nadie le vio jamás porque Dios es invisible. Y como a Dios nadie le vio jamás, dice que Cristo es la expresión de su imagen y semejanza. Por lo tanto, Cristo vino a revelar el misterio del Padre. El Padre tiene un misterio. ¿Cuál es el misterio? Cristo, que tiene un hijo. Y su hijo es la expresión, la imagen y semejanza de Dios Padre. Solo que Cristo también tiene un misterio. ¿Cuál es el misterio? Que tiene una esposa. El misterio de Cristo es la iglesia. Y la iglesia también tiene un misterio del cual tú y yo tenemos que revelarlo porque somos su expresión. ¿Me explico? Cristo
tiene un misterio que es la iglesia. Pero la iglesia, ese cuerpo necesita expresión, necesita imagen y semejanza. Y usted y yo tenemos esa responsabilidad de mostrar a Cristo a través de su esposa, la iglesia, en todo lugar donde cada uno de nosotros esté. Le preguntaron al Señor, ¿qué debemos hacer para ver al Padre? ¿Cuándo veremos al Padre? Y Jesús le dice, ¿hace cuánto tiempo que estoy entre vosotros? Eso es un golpe. Imagínate la pregunta e imagínate la respuesta. ¿Hace cuánto tiempo que estoy con vosotros? Y él añade un principio tremendo, tremendo, que no solamente es para esos días, sino es para nuestros días, que es el siguiente. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Primer misterio que está siendo revelado a las personas. Claro que sí. Al Padre nadie le vio jamás, pero el unigénito le está dando a conocer. Allí estoy. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, y dice, porque el Padre y yo, una misma cosa, somos. Bien, quedémonos allí. Hay un misterio en Cristo que necesita ser revelado, y ese misterio es la iglesia. Nosotros tenemos luz hoy en día de lo que es la iglesia. La iglesia no es una organización, correcto, no son 4 paredes, no es la construcción ni de cuarzo, ni de azulejo, ni de ladrillo. La iglesia la componen piedras vivas. Usted que me está viendo en esta jornada. Es una idea, es una metáfora de lo que son las personas como moradas de Dios. El templo no es el lugar donde tú te reúnes el día domingo. El templo es un templo gigantesco. El templo es uno solo. Es la iglesia universal, compuesta de moradas. El templo es donde nosotros ocupamos, ¿correcto? Donde somos llenados allí, al interior de la congregación. Templo gigantesco, que aún el Hijo cuando alaba al Padre, dice, Padre, yo quiero descender al templo y quiero alabarte y quiero adorarte en medio de ellos, lo dice Hebreos capítulo 2. Quiero alabarte en medio de ellos. Y dice que Él es nuestro hermano mayor, que en cuanto a la adoración y a la alabanza se hace partícipe en medio nuestro en ese gigantesco templo cuando todos ocupamos esa morada que es ese templo. Pero cada uno de nosotros responde a algo individual. La nueva criatura siempre es individual. El nuevo hombre siempre es colectivo. El nuevo hombre es uno, general, el templo gigantesco. Pero la morada es individual, donde el Padre, en su Hijo Jesucristo, mediante el Espíritu Santo, habita en cada uno de nosotros. Eso por favor, guárdeselo allí. Guárdeselo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por lo tanto, ustedes no tienen que volver a decir, estoy parafraseando, ¿cuándo veremos al Padre? Porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy el camino. El Padre es el destino. Si estás en Cristo, vas camino al Padre. Eso es lo que le está diciendo. Bien, el Hijo tiene cuerpo. El Hijo es la cabeza. Y tiene un cuerpo que es la iglesia. Usted y yo somos la iglesia del Señor. Si Jesús dijo que el que le ha visto a Él, porque Él es su expresión, Él es la imagen del Padre, Él es la imagen del Dios invisible. Aquí estoy, dice el Señor. La misma vehemencia que tuvo Jesús en relación al Padre, es la misma vehemencia que tú y yo debemos tener en relación al Hijo. Cuando te pregunten a ti, yo necesito conocer a Cristo, necesito ver a Cristo,
tú tienes que decirle, ¿sabes? A ver, ¿cuántos lo dirían? ¿Dirías, el que me ha visto a mí, ha visto a Cristo como Jesús lo dijo, siendo un hombre, en la carne lo dijo, Él lo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si quieres llegar al Padre, mírame a mí, yo soy el camino. Amados, nosotros somos el camino que Dios ha puesto, somos su cuerpo, su expresión. Si la gente te ve a ti, que está siendo gobernado, no de una situación, sino de una posición, la gente dirá, ¿cómo lo hizo él para salir del lodo, del pantano en el cual se encontraba? ¿Cómo lo hizo esa gente para levantarse en medio de esta pandemia? ¿Cómo lo han hecho estas personas para poder levantarse? Si se les murió un pariente, se les murió el papá, se les murió la mamá, ¿cómo lo han hecho? ¿Cómo lo hacen? Enséñame. Yo necesito conocer al Padre. Llévame al Padre. Tú tienes que decirle, estás bien, estás en el camino. ¿Cómo está? ¿Cómo es eso de que estás en el camino? Sí, porque yo en Él vivo, en Él me muevo y de Él soy. Son principios por los cuales tú y yo somos gobernados. Por eso es importante estos textos, ¿no? El misterio del Padre, el misterio del Hijo y el misterio de la Iglesia. ¿Cuántos aman esta palabra? Amén. La Iglesia, el cuerpo de Cristo. Aquí hay algunos principios que debemos comprender. Número 1, somos coherederos y copartícipes de la promesa. En Cristo Jesús somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas por medio del Evangelio. La palabra coheredero denota que en el propósito de Dios, los escogidos y los redimidos, todos son herederos de Dios. Estoy hablando coheredero. La expresión un mismo cuerpo, nos dice que todos somos miembros del cuerpo de Cristo, ya lo dije eso, el cual es su expresión. La palabra copartícipes enseña allí que todos participamos de las promesas de Dios dadas a Abraham. En Abraham fueron dadas las promesas a su simiente, dice Gálatas, Pablo, no como si hablase de muchos, sino de uno. El ser coherederos está relacionado con la bendición de la familia de Dios. Coheredero. El ser miembros del mismo cuerpo nos habla de la bendición que tenemos en el cuerpo de Cristo. Claro que sí, es una riqueza de la cual todos palpamos, disfrutamos. Y el ser copartícipe de las promesas, con la bendición de la promesa de Dios, son las que vienen de Génesis capítulo 3 en adelante. Lo segundo que habla acá es el producto de las inescrutables riquezas de Cristo. Algo resulta finalmente cuando profundizamos en su riqueza. La iglesia como cuerpo de Cristo es producto de las inescrutables riquezas de Cristo. La iglesia no se produce por medio de la doctrina. Hablé anteriormente, la voluntad llega a la voluntad. Cuando tú hablas en la mente, lo que alimentas es información. Y si hay algo que yo siempre he enseñado, que no estamos contra la información. Por favor, no estamos contra el estudio en absoluto, por favor. De hecho, creo que para estudiar estos temas necesitamos una base sólida en cuanto a las doctrinas básicas. Solo que, permítame darme una licencia, en mi opinión, por favor. Solo que a veces tengo amigos, ministros de Dios, que estudian y bienvenido al estudio. Todo pastor tiene una gran biblioteca
y cada uno de nosotros finalmente respondemos a un arsenal de libros, material y hoy en día videos y expositores por todo el mundo. Cada uno tiene una línea a la cual finalmente determina seguir y está bien, es válido aquello. Pero información para seguir llenando información, para tener más información y más información, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? Me decía un pastor, yo necesito, un amigo, necesito estudiar nuevamente porque yo requiero validar todo lo que yo sé, porque lo que yo estudié, donde yo estudié, en el seminario que yo estudié, básicamente no vale nada, dice, no tiene un peso en América Latina. Y yo descubrí que la motivación que él perseguía, al menos no es la motivación que yo espero en el Señor. ¿Para qué queremos saber más? ¿Cuál es la idea? De llenar nuestra cabeza de información. He debatido con personas, a algunos les gusta debatir por las redes, donde tú notas que saben mucho, mucho. Pero en cada palabra hay una semilla de ira, de rabia, de resentimiento, discordia. ¿Cuál es la idea? Este es el punto. Y por favor, no me malinterprete, no estoy diciendo que no haya que estudiar. Pero la iglesia del Señor, la iglesia como tal, como lo que hemos venido desarrollando, como lo que hemos venido enseñando y a la vez aprendiendo, no responde a cánones de cuánta información nosotros tengamos, cuántos libros hayamos leído. No responde siquiera a que usted me diga, pastor, yo me estudié toda la doctrina y me sé toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis. ¿Sabes cuánta gente descarriada hay que leyó la Biblia de Génesis a Apocalipsis? ¿Me están escuchando? Un amigo pastor, años, yo estaba joven, él decía algo, decía, no me hagas preguntas bíblicas si no has leído la Biblia 5 veces. Por lo tanto, él presumía que él había leído la Biblia muchas veces. Permítame un segundito. Que él había leído la Biblia muchas veces. Por lo tanto, nadie le podía hacer una pregunta. Si es que él leyó la Biblia 6 veces, la pregunta respondía a alguien que la haya leído 7 u 8 veces. Entonces el desafío nuestro era leer la Biblia más veces que las que él había leído, supuestamente. Solo que tenía una vida tan desordenada, desde el punto de vista de la ética, de la moral, que después cuando tú creces, uno dice, bien, se habrá leído la Biblia 10 veces, seguramente. Pero ¿cuánto de Cristo hay en la vida de la persona? Amados, dice la Biblia que Abraham persiguió a Cristo, recorriendo el desierto. Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre y vete. Y dice, y Abraham se fue, y vete a una ciudad que yo te mostraré. Y él transitó en el desierto, buscando aquella ciudad. Hebreos dice que esa ciudad es Cristo. ¿Cómo lo hizo Abraham? Sin Biblia. ¿Cómo lo hizo? Abraham no tenía Biblia. Josué llegó al otro lado de la tierra prometida. Se le apareció Cristo, un general, con su espada desenvainada. Allí Josué celebró la Pascua por primera vez. Allí circuncidaron a todos los que no habían circuncidado en el desierto. Allí partió la labor y la tarea. Allí ellos comenzaron a vivir de la siembra y de la cosecha. Allí no había maná. Allí no habían codornices. Allí no estaba la piedra que fluía el agua.
La piedra ahora era un general con su espada desenvainada. Allí ellos comenzaron a aplicar los principios del reino. El que no trabaja, no come. Sembraban, cosechaban. Se habían acostumbrado a un tiempo en que todo simplemente Dios, por gracia, por misericordia, más bien, les daba. ¿Cómo lo hicieron si no había Biblia? ¿Me explico? O sea, palabra de Dios siempre ha habido. El problema no es que no tengas Biblia. El problema es llegar a los tiempos de Isaí, en que la palabra escaseaba. Entonces tú puedes tener las Biblias Thompson, las Biblias Plenitud, la NBI, la Reina Valera, la moderna, la supermoderna y la hipermoderna, pero carecer de la sustancia. ¿Cuál es esa sustancia? Cristo. Que cuando la gente te vea, tú puedas decirle, mira, estás viendo una parte, la plenitud de Cristo. ¿Correcto? Estar completos en Cristo. Mira, estar completos en Cristo no significa que lo tengas todo, pero sí significa que nada te va a faltar. ¿Me explico bien? En Cristo estamos completos. No significa que lo tienes todo, pero sí significa que nada te va a faltar. Porque cuando hablamos de la plenitud de Cristo, que en Cristo estamos completos, es porque lo que en Cristo estamos completos. En Cristo estamos completos significa que no lo tienes todo, pero que nada te va a faltar. ¿Y por qué nada te va a faltar? Porque en Cristo estás completo. Y aunque a ti te falte algo, lo complementa aquel que está a tu lado. Porque el que está a tu lado también tiene algo de Cristo. El que está atrás de ti también tiene la riqueza de Cristo. El que está delante tuyo, el que vive al lado tuyo, aquel que vive en otro lugar, algo de Cristo, humildemente te lo digo en esta noche, tengo de Cristo que tú lo estás recibiendo. ¿Me explico? Pero algo de Cristo tienes tú, que cuando termina esta clase y me tomo el tiempo de editar para que podamos subirlo a YouTube y comienzo a leer todos sus hermosos saludos de honra muchas veces hacia mi persona, yo digo, qué linda, qué lindo gesto de esta hermana, no la conozco, quizás nunca la voy a conocer, pero qué bendición poder leer. Y yo digo, aquí hay una riqueza en esta persona que de alguna u otra forma es el complemento de lo que significa que en Cristo estamos completos. No sé si me explico bien. ¿Entiendes qué significa las inescrutables riquezas de Cristo? Que no solamente es para tener la información de haber estudiado 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos. No, aquí no estamos haciendo un estudio bíblico para que finalmente tomar notas. Hay lugares, hay auditorios, los tenemos también nosotros, donde evaluamos a nuestros alumnos, pero no es este escenario. Este escenario de alguna u otra forma tiene como finalidad en Cristo, no llenar tu mente, no llenar o satisfacer tu voluntad en caprichos humanos. Habrán otros que lo hacen. Lo nuestro tiene que ver para que allí, esa morada que tú tienes en tu interior, ese vaso de honra pueda ser llenado con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia tiene como finalidad también expresar las multiformes sabiduría de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales. Aleluya. Yo me acuerdo años atrás cuando estudiábamos guerra espiritual, estos pasajes los tomábamos, los sacábamos y son ciertos. Decíamos, nosotros tenemos el poder de la palabra, de declaración, y la iglesia tiene el poder de transitar más allá del lugar donde están los demonios, el diablo y sus huestes espirituales de maldad allí en las regiones celestes, porque nosotros alcanzamos los lugares celestiales. Sí, Señora, es verdad, pero solo que ahora no tienes que subir, o más bien dicho, no tienes que bajar. No tienes que bajar a la tierra para hablarle al cielo. Ya tú estás en el cielo, espiritualmente hablando.
estamos posicionados, fuimos sentados, estamos, por favor, comprende esto, estamos en autoridad. Donde tú vives, la autoridad secular puede ser el alcalde de esa ciudad, puede ser el senador, porque la constitución de tu país así lo registra. Pero la verdad, los verdaderos gobernantes acá somos nosotros como iglesia. Y mientras la iglesia busca favores políticos, aleluya, que esto a mí me descoloca cuando uno ve que gente de iglesia buscan favores políticos que de alguna u otra forma puedan satisfacer sus necesidades, sus locales, sus credenciales, y si eso viene, amén. Pero el punto es que tú y yo estamos posicionados en los lugares celestiales para liberar toda la sabiduría de Dios a este mundo. Por eso que tú tienes que ir sumando todos los tipos, sombras y figuras. Somos la sal, somos la luz del mundo. Amado, escucha esto. Cuando un niño, un bebé, muchas veces yo recuerdo los tiempos cuando mis hijos estaban pequeños y no querían comer, mi esposa tomaba la cuchara y antes de darle una comida sólida, les ponía azúcar en la cuchara. Aquí tengo una cuchara, les ponía azúcar, algo dulce. Entonces el bebé comía con su lengüita allí algo dulce y después le daba la comida contundente. ¿Me explico bien lo que estoy diciendo? Bien. Cuando la Biblia dice, no dice que nosotros somos algo dulce para esta sociedad. Dice que somos la sal. La sal tiene una finalidad, ¿correcto? Preserva algo para que no se contamine, finalmente, para que la sociedad no se descomponga. Esa es la finalidad de la sal. La sal no tiene como finalidad que al paladar humano le vaya a gustar. O sea, nosotros no estamos en la búsqueda de que con nuestras palabras poder enriquecer a la gente de esta sociedad y que todo el mundo nos aplauda. No. Somos la sal. Todo eso tiene que ver con que nosotros expresamos la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esa es nuestra función. Aleluya, conforme a la intención de Dios, la función de la iglesia es expresar la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales. Sí, Señor, allí estamos posicionados, ahí vivimos, ahí estamos, allí nos movemos y de Él somos. ¡Aleluya! Disculpe que grite, estoy muy emocionado en esta jornada. Que la gracia y el favor de Dios les acompañe. Un gran abrazo a todos, a todas, desde Santiago de Chile. Bendiciones a todos. Abrazos.